suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Héctor Norte se sentó en el desgastado sillón de cuero que había sido de su padre, mirando la foto de Bruno en la repisa de la chimenea. Tenía 28 años, hombros anchos como los que Héctor había tenido a esa edad, con la misma mandíbula afilada y ojos firmes. La foto era de la boda de Bruno hacía 3 años. Él y Brenda Cortés, ahora Brenda Norte, ambos sonriendo bajo un dosel de rosas blancas. Es temporal, papá, había dicho Bruno ese día hace 2 años, de pie en esta misma sala de estar con una bolsa de lona sobre el hombro. 6 meses como máximo, tal vez 8. Este contrato en Dubái es enorme. Triplicará mi salario. Por fin podremos comprar nuestra propia casa. Empezar de cero. Héctor le había agarrado el hombro a su hijo. ¿Estás seguro de dejar a Brenda sola? Tiene 4 meses de embarazo. Por eso necesito que la cuides. Deja que se quede en la habitación de invitados si quiere. Tendrá al bebé mientras yo no esté, pero estaré de regreso antes del primer cumpleaños del niño. ¿Lo prometo? Eso fue hace 24 meses. Héctor caminó hacia la ventana, observando cómo el arce del patio delantero perdía sus hojas de noviembre. La habitación de invitados ya no era una habitación de invitados. Brenda la había convertido en una guardería, había pintado las paredes de un amarillo suave, la había llenado con una cuna, un cambiador y animales de peluche. El pequeño Mateo Norte tenía ahora 8 meses, gateaba por la casa y se apoyaba en los muebles para levantarse. Un niño hermoso con el cabello rubio y los ojos azules de Brenda, tan pálidos que parecían casi grises. No se parecía en nada a los ojos castaños oscuros de Bruno. Tampoco se parecía en nada a los de Héctor. La puerta principal se abrió y Brenda entró rápidamente con bolsas de supermercado, con el teléfono atrapado entre el hombro y la oreja. No, te dije que el jueves es mejor. Sí, él todavía no está. Lo sé, lo sé. Se quitó los tacones y finalmente notó que Héctor estaba allí parado. Te llamo luego. Terminó la llamada y sonrió. Esa sonrisa ensayada que nunca llegaba a sus ojos. Héctor, no te vi ahí. ¿Estás bien? Bien. Él se acercó a ella. ¿Necesitas ayuda con eso? Yo lo tengo. Ella pasó apresuradamente junto a él hacia la cocina. Mateo está dormido en el asiento del auto. Puedes ir por él. Héctor salió hacia el Honda Civic de ella. Un modelo más nuevo, de solo 6 meses de antigüedad, pero, ¿con dinero de dónde exactamente? Con cuidado, desabrochó a su supuesto nieto. Mateo se movió pero no se despertó, con su pequeño puño acurrucado contra su mejilla. Héctor lo llevó adentro y lo acostó en la cuna, observando cómo subía y bajaba el pecho del bebé. En la cocina, Brenda estaba guardando los alimentos, moviéndose por la casa de Héctor como si fuera la dueña. Lo había estado haciendo cada vez más últimamente, redecorando, tirando los muebles viejos de Héctor. Oh, ese sofá se estaba cayendo a pedazos de todos modos, había dicho ella cuando él protestó. Nos compré uno mucho mejor. No te preocupes, el dinero del seguro de Bruno lo cubrió. ¿Dinero del seguro? Héctor frunció el ceño ante eso. ¿Qué dinero del seguro? Oh, ya sabes, la póliza de su empresa. Como ha estado en el extranjero tanto tiempo, enviaron un estipendio para la familia. Héctor sabía que eso era mentira, pero no había insistido. Había intentado llamar a la empresa de Bruno, Sistemas Meridiano, una firma de tecnología, pero lo transfirieron interminablemente, le colgaron y le dijeron que Bruno Norte no estaba en su directorio de empleados. Cuando confrontó a Brenda, ella lo había ignorado. Son una empresa contratista, Héctor. La mitad de sus empleados son consultores en el extranjero. Probablemente tienen un sistema diferente. Algo andaba mal. Héctor lo había sabido durante meses, tal vez más, pero se había dicho a sí mismo que estaba siendo paranoico. Ser padre significaba confiar en las decisiones de tu hijo incluso cuando no las entendías. Pero el instinto de Héctor, el mismo instinto que lo había mantenido vivo en 2 despliegues combatiendo a los cárteles en Sinaloa y durante 20 años como detective de homicidios antes de su jubilación, ese instinto estaba gritando ahora.
3 días después, Héctor estaba subiendo las compras a su camioneta en el estacionamiento del Soriana cuando se le acercó un hombre con un uniforme marrón. De estatura media, tal vez de 50 años, con ojos cansados y el logotipo de una empresa de entregas en la camisa. ¿Usted es Héctor Norte? Héctor se tensó instintivamente, acercando la mano al arma oculta que llevaba en la cadera. Viejas costumbres. ¿Quién pregunta? Hugo Romero. Conduzco para paquetes rápidos. El hombre miró a su alrededor con nerviosismo. Su hijo, Bruno. Él me pagó. Me pagó 3.500 pesos. Dijo que era todo lo que tenía. Me hizo prometer que lo buscaría a usted si algo pasaba. A Héctor se le heló la sangre. ¿Sí qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi hijo? Hugo metió la mano en su chaqueta y la mano de Héctor fue hacia su arma, pero el conductor solo sacó un sobre amarillo acolchado sellado con capas de cinta adhesiva. Me dio esto hace 6 meses. Dijo que si no me contactaba para el 15 de noviembre, debía buscarlo a usted y entregárselo. Hoy es 16 de noviembre. La voz de Hugo bajó de tono. Me hizo jurarlo. No le muestres esto a nadie más. Ni a mi esposa, ni a la policía, a nadie más que a mi padre. Esas fueron sus palabras exactas. Héctor tomó el sobre con las manos firmes a pesar de la adrenalina que lo invadía. ¿Dónde lo viste? ¿Cuándo? En una bodega en Tijuana, el 17 de mayo. Hugo negó con la cabeza. Se veía asustado, señor Norte. Realmente asustado. Le pregunté si necesitaba ayuda, si debía llamar a alguien. Dijo que nada de policías. Que eso también lo mataría a usted. Dijo que usted sabría qué hacer. Yo me retiro. Cumplí mi promesa. No quiero tener nada que ver con lo que sea esto. Tengo familia. ¿Espera? Pero Hugo Romero ya estaba trotando de regreso a su camioneta, subiendo y alejándose. Héctor se sentó en su camioneta, con el sobre en el regazo y el corazón latiendo con fuerza. El estacionamiento parecía inclinarse y desdibujarse. Abrió el sobre con dedos temblorosos. Adentro había una unidad de memoria, 3 fotografías y una carta escrita con la letra de Bruno. La primera foto mostraba a Brenda en un restaurante, inclinándose sobre una mesa para besar a un hombre que Héctor no reconoció. Alto, de cabello oscuro, traje caro. La marca de tiempo indicaba hacía 14 meses, cuando Bruno ya llevaba 10 meses en el extranjero. La segunda foto mostraba al mismo hombre entrando a la casa de Héctor. Brenda se veía en la puerta usando una bata. Marca de tiempo, hacía 11 meses, 3 de la mañana. La tercera foto mostraba a Brenda en una cama de hospital sosteniendo al recién nacido Mateo. Pero ella no miraba al bebé. Miraba al mismo hombre de pie a su lado, con la mano en el hombro de ella. Ambos sonriendo. El hombre llevaba un gafete de visitante del hospital que decía, «Padre». La visión de Héctor se nubló, su pecho se contrajo. Se obligó a leer la carta. «Papá, si estás leyendo esto, probablemente esté muerto o lo estaré pronto. Necesito que sepas la verdad. Porque eres la única persona en la que confío para hacer lo correcto. Nunca fui a Dubái. No hubo contrato. Sistemas Meridiano no existe. Es una empresa fantasma. Descubrí algo que no debía y he estado escondiéndome durante el último año y medio. El hombre de estas fotos es Mauricio Robles. Es la verdadera pareja de Brenda. Estaban juntos antes de que ella me conociera. Todo fue una estafa. Papá. Ella se casó conmigo para tener acceso a algo que yo tenía. Cuando descubrí lo que estaban haciendo, la confronté. Me drogó. Cuando desperté. Mauricio me dijo que te matarían si yo hablaba. Dijeron que incendiarían tu casa contigo adentro. Te han estado vigilando. Así que huí. He estado viviendo en edificios abandonados, haciendo trabajos en efectivo, tratando de reunir pruebas. La unidad de memoria tiene todo. Registros bancarios. Comunicaciones, imágenes de vídeo. Mauricio Robles dirige una red de tráfico de órganos en la frontera norte. Brenda era su reclutadora.
Ella busca hombres con tipos de sangre específicos y anticuerpos raros. Papá. Ella iba a matarme y extraer mis órganos. Por eso necesitaba el certificado de matrimonio, la póliza de seguro a su nombre, todo. Necesitaba que yo desapareciera legalmente. Mateo no es mío. Es hijo de Mauricio, pero también es su póliza de seguro. Si alguien investiga. Solo son una viuda desconsolada y su hijo. Con el padre del bebé trágicamente perdido en el extranjero. Hay otras 17 familias como la nuestra. 17 hombres que desaparecieron. Sus esposas conocen a Mauricio. Lamento no haber podido decírtelo. Lamento haberlos dejado entrar a tu casa. Pero papá. Tú me enseñaste a proteger a la familia primero. No podía permitir que te hicieran daño. Si estás leyendo esto, ya estoy fuera de su alcance. Pero tú no y eres el único que puede detenerlos. Las pruebas están en la memoria. Confío en que sabrás qué hacer con ellas. Te amo. Lamento no haber sido más fuerte. Bruno. Héctor no recordaba haber dejado caer la carta. No recordaba que su visión se oscureciera en los bordes. Volvió en sí, desplomado contra el volante, con su teléfono mostrando 3 llamadas perdidas de Brenda, jadeando por aire como si hubiera estado bajo el agua. Su hijo estaba muerto, muriendo o huyendo por su vida, mientras Héctor había estado viviendo con sus asesinos, alimentándolos, jugando a ser abuelo de un niño que no llevaba su sangre. La mujer que se había sentado a su mesa durante 2 años se había casado con Bruno para asesinarlo. Tráfico de órganos. La palabra parecía imposible, como algo sacado de una película. Pero Héctor había sido detective durante 2 décadas. Había visto lo imposible volverse real más veces de las que podía contar. Su teléfono vibró. Brenda, ¿dónde estás? Mateo necesita su medicina. Héctor miró el mensaje. Luego las fotos esparcidas en el asiento del copiloto. Luego su casa, con la llave colgando del encendido. Ella estaba en su casa en este momento. Ella y ese bebé esperando. Su mano fue hacia su arma. Podría terminarlo. Entrar allí mismo. Ahora mismo. No. Héctor Norte no había sobrevivido a 2 guerras contra el narcotráfico y a una carrera encerrando monstruos por actuar por impulso. Si Bruno había pasado 18 meses reuniendo pruebas, arriesgándolo todo para exponer a esta gente, entonces Héctor le debía ser inteligente, hacer esto bien. Y si Mauricio Robles dirigía una red de tráfico de órganos que había cobrado 17 víctimas, entonces Brenda Cortés no era el único monstruo que necesitaba ser eliminado. Héctor respondió, llegaré pronto. Tráfico. Arrancó la camioneta, pero no condujo a casa. Condujo hasta la unidad de almacenamiento que había alquilado después de su jubilación. La que Brenda no conocía. La que guardaba cajas con sus viejos archivos de casos, su equipo, sus identificaciones falsas de operaciones encubiertas que nunca había devuelto del todo. Abrió un candado de combinación con manos firmes. Ahora el temblor había cesado. El dolor vendría después. En este momento, Héctor Norte tenía trabajo que hacer. Dentro de la unidad, debajo de una lona, estaba todo lo que necesitaba. Equipo de vigilancia, cámaras, dispositivos de grabación, una computadora portátil con programas de encriptación, credenciales falsas y armas. Muchas armas. Héctor había sido cazador alguna vez. Había rastreado asesinos por bodegas, casas de adictos y edificios abandonados. Había llevado una placa, entonces operaba dentro de la ley. Ya no llevaba placa. Cargó todo en la camioneta, con su mente ya trabajando en escenarios, estrategias, vectores de ataque. Bruno le había dado las pruebas. Pero las pruebas solo importaban si podías hacérselas llegar a alguien que actuara en consecuencia. Y si Mauricio Robles había estado operando durante años, si 17 hombres habían desaparecido sin levantar sospechas, entonces tenía protección. Policías en su nómina. Funcionarios mirando hacia otro lado. Héctor no podía acudir a la policía. Todavía no. No hasta que comprendiera el alcance completo de la operación. Necesitaba salir a cazar primero. Esa noche, Héctor llegó a casa y encontró a Brenda cocinando la cena.
Mateo estaba en su silla alta, untando zanahorias en puré por toda la bandeja. Ella sonrió cuando Héctor entró. Esa misma sonrisa vacía. Ahí estás. Me estaba preocupando. Hice carne asada. Tu favorita. Héctor colgó su chamarra, manteniendo un rostro neutral. Lo siento. Me encontré con un viejo amigo. Nos pusimos a platicar. Alguien que yo conozca. Lo dudo. Un tipo con el que trabajé hace 20 años. Héctor se movió hacia el fregadero, lavándose las manos, observando el reflejo de ella en la ventana de arriba. Ella también lo estaba observando, se dio cuenta. Siempre observando. ¿Cuánto tiempo lo había estado estudiando, aprendiendo sus patrones, sus rutinas, esperando el momento adecuado para hacer lo que decía la carta de Bruno? Héctor solo estaba vivo porque lo necesitaban como tapadera. El padre desconsolado de un hijo perdido, demasiado destrozado como para hacer preguntas difíciles. Habían calculado mal. Héctor no estaba desconsolado. Estaba cazando. Bueno, la cena ya casi está lista, dijo Brenda, volviéndose hacia la estufa. Oh, quería decirte. Mauricio vendrá mañana. Héctor apretó el agarre en el secador de platos. ¿Mauricio? Mauricio Robles. De mi grupo de apoyo para el duelo. Lo dijo con tanta naturalidad como si ya lo hubieran discutido antes. Perdió a su esposa hace 2 años. Ha sido de gran ayuda, hablando sobre Bruno, ayudándome a sobrellevarlo. Pensé que tal vez ustedes dos deberían conocerse. ¿Quiere hablar contigo de algo? Héctor se obligó a respirar con normalidad. ¿De qué? No me lo dijo, pero sonaba bastante serio. ¿Te parece bien a las 7 de la noche? A las 7 de la noche mañana. Mauricio Robles iba a entrar a la casa de Héctor. Héctor sonrió, esperando que se viera genuino. A las 7 está perfecto. Después de la cena, luego de que Brenda acostara a Mateo y se retirara a su habitación, Héctor se sentó en su estudio con las luces apagadas, con la unidad de memoria conectada a su computadora portátil. Los archivos se abrieron como la caja de Pandora. Registros bancarios que mostraban transferencias desde empresas fantasma a las cuentas de Brenda Cortés. Cientos de miles de pesos. Comunicaciones entre Brenda y Mauricio que se remontaban a años antes de que ella conociera a Bruno. Fotos de ellos juntos en hoteles, en restaurantes, en lo que parecía ser una instalación médica, y archivos de vídeo. Héctor hizo clic en el primero. Interior de una bodega. Imágenes de visión nocturna. La voz de Bruno. Temblorosa pero decidida. Esta es la tercera ubicación. Astillero de Ensenada. Bodega 17. He documentado 4 entregas en el último mes. Traen a las víctimas sedadas, vivas. Salen en bolsas para cadáveres. El equipo quirúrgico está todo aquí. Operan en el lugar. El vídeo recorrió la bodega. Mesas médicas. Hieleras marcadas con símbolos de riesgo biológico. Un hombre con ropa quirúrgica pasando caminando. Mauricio Robles, con su rostro claramente visible. Más vídeos, más ubicaciones. La voz de Bruno cada vez más desesperada, más exhausta. No he dormido en 70 horas. Si me encuentran. Papá, si estás viendo esto, por favor, deténlos. Héctor lo vio todo. 17 archivos, 17 nombres, 17 hombres que desaparecieron en los últimos 5 años. 5 de ellos fueron confirmados muertos, sus cuerpos hallados sin órganos. 12 seguían desaparecidos, y absolutamente todos tenían una esposa que había estado en el círculo social de Brenda, clubes de lectura, clases de yoga, grupos de apoyo para el duelo. Era una línea de ensamblaje. Brenda y otras mujeres reclutaban objetivos. Mauricio y su equipo hacían las verdaderas matanzas y extracciones. Los órganos iban al extranjero. Ventas en el mercado negro, millones de pesos. El último vídeo estaba fechado hacía 6 meses. Bruno se veía demacrado, con los ojos hundidos. No creo que vaya a salir de esto. Le dejaré esto a Hugo mañana. Papá, lo siento. Lo siento muchísimo, pero tú puedes detenerlos.
Siempre fuiste la persona más fuerte que conocí. Por favor, haz que paguen. El vídeo terminó. Héctor se quedó sentado en la oscuridad, con el rostro húmedo por lágrimas que no había sentido caer. Su hijo había pasado 18 meses en el infierno, solo, aterrorizado, reuniendo estas pruebas, y Héctor no había tenido ni idea, comiendo carne asada con los asesinos de Bruno. Ya no más. Mauricio Robles vendría mañana a las 7 de la noche. Héctor tenía 22 horas para prepararse. Abrió las cajas de almacenamiento que había traído de la unidad. Instaló cámaras en la sala, la cocina, el pasillo. Diminutas, casi invisibles, que transmitían a su computadora portátil. Revisó sus armas, hizo una lista. A las 3 de la mañana, su teléfono vibró. Número desconocido. Mensaje de texto. Deja de investigar. Tu hijo murió porque fue estúpido. No seas estúpido tú también. Héctor miró fijamente el mensaje. Lo sabían. Sabían que tenía las pruebas, lo que significaba que lo estaban vigilando, lo que significaba que él estaba en su lista ahora. Bien. Que vengan. Héctor Norte respondió el mensaje de texto, 7 de la noche. No llegues tarde. Luego apagó su teléfono, expulsó la unidad de memoria y la escondió en un lugar donde Brenda nunca la encontraría. Tenía copias de seguridad ahora almacenadas en 3 ubicaciones separadas, pero la original se mantenía segura. Se sentó en su silla, con el viejo revólver de servicio de su padre sobre el escritorio, y esperó el amanecer. La cacería había comenzado. A la noche siguiente, Héctor estaba de pie en la barra de su cocina, cuchillo en mano, cortando metódicamente verduras para el estofado que no iba a comer. 6:45 de la tarde. 15 minutos para que llegara Mauricio Robles. La casa estaba limpia. Las cámaras estaban posicionadas. Héctor se había vestido con pantalones de mezclilla y una camisa de franela, luciendo en todos los aspectos como el detective jubilado que juega a ser abuelo. Inofensivo, desconsolado. Brenda se estaba bañando arriba. Mateo estaba dormido. Perfecto. El teléfono de Héctor estaba sobre la barra junto a él, grabando. Todos los dispositivos de la casa estaban grabando ahora, alimentando 3 cuentas separadas en la nube bajo nombres falsos. Si algo le pasaba a él esta noche, las pruebas aún saldrían a la luz. A las 6:58, los faros barrieron las ventanas delanteras. Héctor dejó el cuchillo, se secó las manos y caminó hacia la puerta. A través de la mirilla, vio a Mauricio Robles por primera vez en persona. Alto, igual que en las fotos. Traje caro perfectamente entallado. Caminar seguro. El tipo de hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. Tocó el timbre. Héctor abrió la puerta, extendiendo su mano con una sonrisa ensayada. Tú debes ser Mauricio. Pasa. El apretón de manos de Mauricio fue firme, su sonrisa suave. Señor Norte, gracias por recibirme. Sé que esto debe ser difícil. Llámame Héctor. Se hizo a un lado, indicándole a Mauricio que entrara. Brenda habla muy bien de ti. Dice que has sido un verdadero apoyo en todo esto. Es una mujer notable. ¿Fuerte? Los ojos de Mauricio escanearon la sala, catalogando, evaluando, profesionalmente. Pasar por lo que ella tiene que pasar, perder a Bruno de la manera en que lo hizo. La mandíbula de Héctor se tensó imperceptiblemente. De la manera en que lo hizo, la incertidumbre, no saber si regresará. Es una tortura. Se sentaron en la sala. Héctor ofreció café, el cual Mauricio rechazó. Brenda bajó las escaleras con un vestido azul, con el cabello aún húmedo, sonriendo como si esto fuera una visita social. Mauricio, viniste. Ella le besó la mejilla, deteniéndose íntimamente antes de darse cuenta y retroceder. Lo siento. Estoy tan contenta de que estés aquí. Creo que Héctor necesita escuchar lo que tienes que decir. Mauricio se inclinó hacia adelante, con rostro grave. Héctor, voy a ser directo. Brenda me pidió que la ayudara a investigar la situación de Bruno. Tengo contactos y consultores de seguridad de negocios internacionales, personas que pueden hacer preguntas.
He estado investigando a Sistemas Meridiano y la empresa es real. Pero Bruno nunca trabajó allí. Su nombre no está en ninguna base de datos. Sin registros de empleo, sin contratos, nada. Mauricio hizo una pausa. Héctor, odio decir esto, pero las pruebas sugieren que Bruno podría haber estado involucrado en algo ilegal. El dinero que recibió Brenda no provenía de ninguna póliza de seguro de la empresa. La expresión de Héctor no cambió. ¿De dónde provino? Cuentas en el extranjero, criptomonedas, el tipo de lavado de dinero asociado con drogas, armas o algo peor. La voz de Mauricio estaba perfectamente calibrada, preocupada, reacia, comprensiva. Creo que Bruno se metió en un lío. Creo que huyó porque estaba asustado. Y creo que miró a Brenda, quien tenía lágrimas en los ojos justo a tiempo. Creo que si no podemos encontrarlo pronto, las personas con las que estaba involucrado lo harán. Fue una actuación magistral. Héctor podía ver exactamente lo que estaban haciendo. Construir una narrativa donde Bruno era el criminal, donde su desaparición era su propia culpa. Si alguna vez aparecía un cuerpo, si se hacían preguntas, todos recordarían cómo Bruno había estado involucrado en algo ilegal, como incluso la investigación de Mauricio Robles lo había confirmado. Héctor dejó que el silencio se prolongara. Entonces, ¿qué quieres de mí? Deja de buscarlo. La voz de Mauricio se endureció un poco. Sé que has estado haciendo llamadas, haciendo preguntas. Brenda me dijo que has estado molesto últimamente, distante. Héctor, entiendo que quieres respuestas, pero vas a hacer que te lastimen. Estas no son personas que dejen testigos. Pareces saber mucho sobre estas personas. Sé lo suficiente para preocuparme por tu seguridad. Por la seguridad de Brenda. Por la de ese niñito de arriba. Mauricio se reclinó, con su mensaje claro. Déjalo ir, Héctor. Si Bruno está vivo, tomó sus decisiones. Si no lo está. Mauricio se encogió de hombros. Entonces está en paz. Héctor se puso de pie abruptamente. Te agradezco que hayas venido, pero Bruno es mi hijo. No me voy a dar por vencido con él. Mauricio también se puso de pie. Y por un momento, su máscara resbaló. El depredador se asomó. No seas estúpido, viejo. Lo que sea que Bruno te haya dicho. No me ha dicho nada. Está desaparecido. Héctor se movió hacia la puerta. Gracias por el consejo. Lo pensaré. Mauricio sostuvo la mirada de Héctor por un largo momento. Luego sonrió de nuevo, con la máscara de vuelta en su lugar. Por supuesto, solo trato de ayudar. Se volvió hacia Brenda. Acompáñame a la salida. Salieron al porche, hablando en voz baja. A través de la ventana, Héctor observó a Mauricio agarrar del brazo a Brenda. Nada suave. Observó a Brenda asentir, asustada. Luego Mauricio caminó hacia su Mercedes negro y se alejó. Brenda volvió a entrar, con el rostro pálido. Héctor, estoy cansada. Me voy a la cama. Héctor pasó junto a ella, subió las escaleras hasta su habitación. Cerró la puerta con llave y abrió su computadora portátil. Las cámaras habían grabado todo. El desliz de Mauricio. Lo que sea que Bruno te haya dicho. Mauricio no había dicho, si Bruno te dijo algo, había dicho lo que sea, lo que significaba que Mauricio sabía que Héctor tenía información, lo que significaba que Hugo Romero probablemente estaba muerto ahora, lo habrían rastreado y hecho hablar antes de matarlo. Héctor sintió un destello de culpa por el conductor de entregas que había mantenido su promesa a un chico asustado. Pero la culpa era un lujo que no podía permitirse en este momento. Volvió a revisar las imágenes, aislando los momentos en los que Mauricio había mirado a puntos específicos de la habitación, las esquinas, los estantes, buscando cámaras. Mauricio Robles no era solo un asesino. Era cuidadoso, profesional, experimentado, pero había cometido un error esta noche. Había mostrado sus cartas al venir aquí personalmente. Estaba preocupado por lo que Bruno podría haberle dicho a Héctor, lo que significaba que las pruebas lo asustaban. Bien. Héctor abrió un navegador seguro y comenzó a subir los archivos de la unidad de memoria a una nueva ubicación.
Luego redactó un correo electrónico a la División de Crimen Organizado de la Fiscalía General de la República, adjuntando extractos, lo suficiente para ser tentador, no lo suficiente para mostrar todas sus cartas. Asunto: Mauricio Robles, tráfico de órganos, 17 víctimas. Pruebas adjuntas. Lo configuró para que se enviara en 72 horas a menos que él lo cancelara manualmente. Un interruptor de hombre muerto. Si lo mataban, las pruebas se enviaban automáticamente. Luego hizo otra copia y la dirigió a 3 periodistas de investigación que conocía de sus días de detective. El mismo temporizador. Y una más para la oficina del fiscal general del estado. Mauricio Robles estaba a punto de aprender algo importante. Héctor Norte no jugaba a la defensiva. Había pasado su carrera metiendo monstruos en jaulas, y la jubilación no lo había vuelto blando. Lo había vuelto libre. Libre de reglas, procedimientos y supervisión. A la medianoche, el teléfono de Héctor vibró. La voz de Brenda desde la planta baja. Héctor, ¿estás despierto? Necesito hablar. Héctor agarró su arma, revisó la recámara y fue hacia la puerta. A través de la rendija, pudo ver a Brenda al pie de las escaleras usando una bata, sosteniendo algo en la mano. ¿Qué pasa? ¿Puedes bajar? Es sobre Bruno. Dímelo desde ahí. Una pausa. Sé que ya no confías en mí. Puedo verlo. Héctor, por favor. Mauricio es peligroso. Nos matará a los dos si cree que somos un problema. Necesito tu ayuda. Héctor abrió la puerta más ampliamente, con su arma detrás de la espalda. Necesitas mi ayuda. Brenda subió las escaleras, con los ojos rojos. Cuando llegó a la cima, extendió la mano. En su palma había un teléfono plegable, el tipo de teléfono que compras en efectivo en una gasolinera. Bruno me dio esto. Antes de que pasara todo. Dijo que, si algo salía mal, te dijera que revisaras el número 3 de la marcación rápida. Héctor se quedó mirando el teléfono. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Porque Mauricio dijo que mataría a Mateo si lo hacía. Dijo que me obligaría a mirar. A ella se le quebró la voz. Tenía miedo, Héctor. Todavía tengo miedo. Pero después de esta noche, después de lo que dijo Mauricio, creo que me va a matar de todos modos. Creo que soy la siguiente. Héctor tomó el teléfono, con la mente acelerada. ¿Era esto un truco? ¿Otra capa de su estafa? ¿O Brenda realmente había sido también una víctima? Manipulada y amenazada como Bruno. Presionó el botón de encendido. El teléfono cobró vida. La marcación rápida 3 estaba etiquetada simplemente, confianza. Héctor llamó. Sonó una vez, 2 veces. Luego una voz contestó. Áspera, exhausta, pero inconfundiblemente viva. Papá. Las rodillas de Héctor flaquearon. Bruno. Oh, Dios. Papá, ¿estás solo? ¿Estás a salvo? Héctor miró a Brenda, quien ahora estaba llorando. Lágrimas reales. Con la mano sobre la boca. Estoy aquí. Bruno, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? No hay tiempo. Escucha, todo lo que te dije en la carta es verdad, pero es peor. Mauricio no solo trafica órganos. Trafica con personas, niños, papá. Tiene compradores en el extranjero. Los órganos son solo una fuente de ingresos. Brenda se suponía que era su socia. Pero no pudo hacerlo. No podía lastimar a las personas, así que él amenazó a Mateo. Dijo que lo vendería en el extranjero si ella no cumplía. La mente de Héctor daba vueltas. Ella está aquí ahora mismo. Lo sé. He estado vigilando la casa. Vi a Mauricio salir. Papá, está planeando algo para esta noche o mañana. Va a montar una invasión a la casa. Matarlos a ambos. Llevarse a Mateo. Lo ha hecho antes. 4 veces en los últimos 2 años. Familias enteras aniquiladas. Niños desaparecidos. Sin pistas. ¿Dónde estás? No importa.
Tienes que salir de esa casa. Ahora. Toma a Brenda y a Mateo y huyan. Tengo suficientes pruebas para enterrarlo, pero si estás muerto, nada de eso importa. Los instintos de detective de Héctor entraron en acción. La unidad de memoria que le diste a Romero es una copia. Yo tengo las originales. Y papá, tengo en vídeo a Mauricio confesándolo todo. Cada víctima, cada venta, cada pago. Lo he estado grabando durante meses. Pero tiene policías en su nómina. Agentes de la fiscalía, jueces. No podemos simplemente entregar esto. Necesitamos una ventaja primero. ¿Qué tipo de ventaja? El tipo de ventaja que hace que él desaparezca antes de que pueda pedir favores. Papá, necesito que hagas algo ilegal. Algo que podría enviarte a prisión si alguien se entera. ¿Puedes hacer eso? Héctor miró a Brenda, llorando silenciosamente en su pasillo. A la puerta cerrada de la guardería, donde dormía un bebé, inocente en todo esto. A sus propias manos, firmes y listas. Dime el plan, dijo Héctor. Durante la siguiente hora, Bruno se lo expuso. Cada detalle, cada contingencia. Era brillante y brutal, y completamente ilegal. Convertiría a Héctor en un asesino. Destruiría cualquier credibilidad que tuviera ante las fuerzas del orden. También salvaría a 17 familias de pasar por lo que ellos habían pasado. Acabaría con un monstruo permanentemente. Cuando Bruno terminó, Héctor hizo una pregunta. ¿Por qué no acudiste a mí antes? ¿Por qué huir durante 18 meses? La risa de Bruno fue amarga. Porque no quería convertirte en un criminal, papá. Quería hacer esto bien, legalmente. A través del sistema. Reuní pruebas durante meses. Se las llevé a la Fiscalía de la República. ¿Sabes qué pasó? El agente con el que hablé llamó a Mauricio 10 minutos después. Apenas escapé. Fue entonces cuando me di cuenta de que el sistema no podía detenerlo. Solo nosotros podíamos. Pero ahora me pides que te ayude. Porque no puedo hacerlo solo. Y porque eres la única persona en la que confío para hacer lo necesario. Papá, he visto lo que Mauricio le hace a sus víctimas, las familias que ha destruido, los niños que ha vendido. Si no lo detenemos, seguirá por siempre. Y la ley no lo tocará. Héctor pensó en los archivos de vídeo, las imágenes de la bodega, los 17 nombres, las cuentas en el extranjero. Bruno tenía razón. Mauricio Robles tenía demasiada protección, demasiado dinero, demasiado poder. Un juicio tomaría años. Quedaría libre por tecnicismos, o los testigos desaparecerían, o las pruebas se esfumarían. ¿Cuándo?, preguntó Héctor. Mañana por la noche, está organizando una fiesta en su propiedad. Privada, exclusiva, 30 invitados, todos parte de su red. Compradores, proveedores, funcionarios corruptos. Si lo atacamos allí, eliminaremos toda la operación. Eso es un suicidio. No de la forma en que lo planeé. Confía en mí, papá. ¿Cómo me enseñaste a planificar? Estrategias de salida, planes de respaldo, caos controlado. Héctor casi sonrió. Él le había enseñado eso a Bruno. Ajedrez, no damas. Siempre 3 movimientos por delante. Necesitaré equipo. Tiempo para prepararme. Lo tendrás. Revisa el garaje. Caja de herramientas azul. Esquina trasera izquierda. Todo lo que necesitas está adentro. Fui allí la semana pasada. Estuviste en mi garaje. He estado cerca todo este tiempo, vigilando, asegurándome de que Mauricio no hiciera un movimiento antes de que yo estuviera listo. Bruno hizo una pausa. Siento no haber podido decirte que estaba vivo, pero necesitaba que estuvieras genuinamente devastado. Mauricio necesitaba creer que había ganado. Héctor entendió el juego a largo plazo. Haz que tu enemigo se sienta cómodo. Deja que piense que tiene el control, y luego ataca cuando menos se lo espere. De acuerdo, dijo Héctor. Estoy dentro. Papá. A Bruno se le quebró la voz. Te amo y siento todo esto. No te disculpes por ser mi hijo.
Terminaremos esto juntos. Como debimos hacerlo desde el principio. La línea se cortó. Héctor miró a Brenda, que había estado escuchando todo. Tenía el rostro pálido. ¿Lo dijo en serio? ¿Sobre mí? ¿Que no podía lastimar a las personas? ¿Alguna vez fuiste realmente socia de Mauricio? Ella negó con la cabeza. Me atacó a mí primero. Mi esposo murió. Murió de verdad. Cáncer. Y yo era vulnerable. Mauricio fue encantador. Para cuando me di cuenta de lo que realmente era, él tenía con qué chantajearme. Fotos, vídeos, cosas que me enviarían a prisión. Me obligó a reclutar a Bruno. Dijo que, si no lo hacía, mataría a la familia de mi hermana. Yo no quería. Pero estaba aterrorizada. El bebé es de Mauricio. Me obligó. Dijo que las pruebas genéticas de Bruno serían demasiado fáciles de rastrear si el niño era realmente su hijo. Pero tener a Mateo significaba que nunca podría irme. Mauricio se lo llevaría. Héctor estudió su rostro, buscando engaño, pero todo lo que vio fue agotamiento, miedo y una esperanza desesperada. Si estás mintiendo. No lo hago, Héctor. Lo juro por la vida de Mateo. No estoy mintiendo. Él le creyó, o quería hacerlo. De cualquier manera, necesitaba su cooperación. ¿Puedes actuar? Mañana por la noche iremos a la fiesta de Mauricio. Le vas a decir que me convenciste de que todo está bien, que me voy a retirar. ¿Puedes fingir eso? Sí. ¿Y si las cosas salen mal, puedes proteger a Mateo con tu vida? Héctor le devolvió el teléfono. Llama a Bruno mañana al mediodía. Él te dirá qué hacer. Hasta entonces, actúa normal. No le des a Mauricio ninguna razón para sospechar. Ella asintió y volvió a su habitación. Héctor se quedó en el pasillo durante un largo momento, luego caminó hacia el garaje. La caja de herramientas azul estaba exactamente donde Bruno dijo que estaría. Adentro había armas, municiones, chalecos antibalas, dispositivos electrónicos, planos detallados de la propiedad de Mauricio Robles, listas de invitados, protocolos de seguridad. Bruno había estado planeando esto durante meses. Cada detalle trazado. Solo tenían que ejecutarlo. Pasó el resto de la noche estudiando los planos, memorizando los diseños, revisando el equipo. Al amanecer, escuchó a Brenda moverse arriba, escuchó a Mateo llorar, escuchó sonar el teléfono de ella. Contestó al tercer timbre. La voz de Mauricio, lo suficientemente fuerte para que Héctor la escuchara. ¿Cómo está? Conmocionado, confundido. Creo que se está echando para atrás. Bien. Tendré gente vigilando la casa hoy. Si hace algún movimiento, lo sabremos. Mañana por la noche, llévalo a la fiesta. Quiero vigilarlo. Mauricio, ¿es eso necesario? Haz lo que te digo, Brenda. ¿O prefieres que envíe a alguien a recoger a Mateo de la guardería hoy? Una pausa. Estaremos allí. La llamada terminó. Héctor subió las escaleras haciendo café como si todo fuera normal. Brenda se unió a él en la cocina, con el rostro tenso. Quiere que vayamos a la fiesta, susurró ella. A los dos. Bien. Eso es lo que queremos, dijo Héctor. Habrá seguridad, guardias armados. Mauricio es paranoico. Yo también. Al mediodía, Brenda llamó a Bruno. Héctor escuchó mientras su hijo le explicaba su papel. Distraer a Mauricio. Mantenerlo enfocado en Héctor. Crear una oportunidad. Simple, limpio. Cuando ella colgó, miró a Héctor. Suena diferente, más duro. Creció rápido. Lo siento mucho por todo esto. Héctor no respondió. Un lo siento no traería de vuelta los últimos 2 años. No borraría la pesadilla que Bruno había vivido, pero tal vez si sobrevivían mañana por la noche, el perdón podría ser un comienzo. El resto del día transcurrió en intensa preparación. Héctor limpió armas, revisó su armadura, repasó escenarios en su mente. A las 6 de la tarde,
se duchó y se vistió con un traje que Brenda había elegido. Oscuro, caro, del tipo que se usa para una fiesta exclusiva. Brenda vistió de rojo. A Mauricio le gustó de rojo, dijo con amargura. Dejaron a Mateo con una niñera. En realidad, uno de los contactos de Bruno, una exintegrante de la Marina que sabía cómo proteger a un niño. Héctor se aseguró de memorizar su rostro. Si las cosas salían mal, si Héctor y Bruno no regresaban, ella tenía instrucciones de llevarse a Mateo y desaparecer. El viaje a la finca de Mauricio Robles en Valle de Guadalupe tomó 40 minutos. El tiempo suficiente para que Héctor repasara el plan una vez más. El tiempo suficiente para aceptar en lo que estaba a punto de convertirse. La propiedad era enorme. 4 hectáreas, rodeada de muros, puertas y cámaras de seguridad. Héctor y Brenda se detuvieron en la entrada, mostraron su invitación, que Brenda había recibido antes, y les permitieron el paso. Los autos bordeaban una entrada circular. Mercedes, Bentleys, Porsches, dinero, poder, el tipo de invitado que no hacía preguntas. El interior de la casa era todo lo que Héctor esperaba. Pisos de mármol, candelabros de cristal, arte que valía más que toda la pensión de Héctor. Los meseros circulaban con champán y canapés. Los invitados se mezclaban en ropa de diseñador, riendo, haciendo contactos, y en el centro de todo, Mauricio Robles siendo el centro de atención. Cada centímetro, el anfitrión cortés. Vio a Héctor y Brenda de inmediato. Su sonrisa fue cálida. Héctor, me alegra tanto que hayas venido. Brenda dijo que tal vez no lo harías. Héctor le estrechó la mano. Pensé que te debía una disculpa. Fui duro ayer. No hace falta disculparse. Eres un padre, lo entiendo. Mauricio los guió más adentro de la fiesta. Vengan, déjenme presentarlos. Hay mucha gente interesante aquí esta noche. Interesante era una palabra para describirlos. Héctor reconoció 2 rostros de sus días de detective. Un juez con el que había trabajado, ahora claramente en el bolsillo de Mauricio. Un abogado defensor que se especializaba en liberar criminales ricos. A otros no los conocía pero podía imaginárselo. Ejecutivos de negocios, políticos, probablemente algunos oficiales de la policía. Todos corruptos, todos cómplices. Brenda interpretó su papel a la perfección. Riéndose de los chistes de Mauricio, tocándole el brazo, manteniéndolo ocupado mientras Héctor circulaba, memorizando rostros, contando guardias de seguridad. 6 que podía ver, probablemente más escondidos, todos armados. A las 9 de la noche, Mauricio pidió atención. Señoras y señores, gracias por venir esta noche. Tenemos algunos desarrollos emocionantes que discutir. Si me siguen a la sala de conferencias. Los invitados se movieron en grupo, siguiendo a Mauricio por la mansión. Héctor y Brenda fueron con ellos. La sala de conferencias estaba en el ala este. Héctor la reconoció de los planos de Bruno. Mauricio cerró las puertas. Los guardias de seguridad tomaron posiciones alrededor de la sala y Mauricio comenzó a hablar, exponiendo su operación en detalle, el tráfico de órganos, la trata de personas, las ganancias. Mostró gráficos, proyecciones, habló sobre expandir las operaciones. Héctor grabó cada palabra en el dispositivo oculto en su reloj. Y luego Mauricio dijo algo que hizo que a Héctor se le helara la sangre. Algunos de ustedes han expresado preocupación por la seguridad, por la posibilidad de quedar expuestos. Quiero asegurarles que nos encargamos de las amenazas de inmediato y de manera permanente. Por ejemplo, Mauricio asintió a un guardia que abrió una puerta lateral. 2 guardias más arrastraron a alguien, ensangrentado, golpeado, apenas consciente. Hugo Romero, el chofer de entregas. A este hombre alguien le pagó para recopilar información sobre nosotros. Lo encontramos ayer. Nos contó todo antes de morir. El rostro de Héctor permaneció impasible, pero por dentro se agitaban la furia y la culpa. Hugo había mantenido su promesa y lo habían matado por ello. Mauricio continuó, su cuerpo será desechado esta noche, junto con cualquiera que represente un riesgo. Lo que me lleva a mi último punto. Los ojos de Mauricio se clavaron en Héctor. Algunos de ustedes no pertenecen aquí.
Los guardias se movieron al instante rodeando a Héctor. La sonrisa de Mauricio se volvió fría. ¿De verdad creíste que caería en la trampa, Héctor? ¿El acto del padre en duelo? Lo supe en el momento en que ese conductor te dio el paquete. Sabía que intentarías algo. Así que te dejé pensar que tenías una oportunidad. Dejé que entraras a mi casa con tus cámaras ocultas y tus grabaciones. Y ahora voy a terminar lo que empecé con tu hijo. Brenda jadeó. Mauricio, no. Cállate, Brenda. Fuiste útil alguna vez. Ahora eres un riesgo. Mauricio hizo un gesto a los guardias. Llévenlos a ambos al sótano. Háganlo lento. Quiero que sufran. Los guardias agarraron a Héctor, forzando sus brazos a su espalda. Él no se resistió. Todavía no. Porque en ese exacto momento, las luces se apagaron. Se encendió la iluminación de emergencia. Tenue, roja, desorientadora. Las alarmas sonaron a todo volumen. Los invitados empezaron a gritar. Los guardias buscaron sus armas. Y Bruno Norte entró estrellándose por la ventana. Se movió como Héctor le había enseñado. Rápido, preciso, brutal. El primer guardia cayó con la rodilla destrozada. El segundo recibió un codazo en la sien. Bruno llevaba chaleco antibalas, un chaleco táctico, con el rostro cubierto por una máscara, pero Héctor conocía a su hijo. Héctor se soltó del guardia que lo sostenía, rompiéndole la muñeca al hombre y dándole un codazo en la garganta. El guardia cayó atragantándose. Héctor tomó el arma caída y disparó 2 veces en el centro de la masa de la amenaza más cercana. Estalló el caos. Los invitados corrían en estampida hacia las salidas. Los guardias disparaban a ciegas. Mauricio gritaba órdenes. Bruno arrojó algo. Una granada de humo. Y la habitación se llenó de niebla gris. Héctor agarró a Brenda, tirándola hacia abajo mientras las balas volaban por encima. Mantente agachada, gritó. Muévete hacia la ventana. Gatearon a través del humo, a través del vidrio roto, hacia el jardín. Detrás de ellos, disparos y gritos. Héctor miró hacia atrás, vio a Bruno peleando con 3 guardias a la vez, vio a Mauricio intentar escapar. Héctor levantó su arma, apuntó para disparar, pero Bruno fue más rápido. Lanzó un cuchillo, con precisión perfecta, golpeando a Mauricio en la pierna. Mauricio cayó, gritando. Bruno estuvo sobre él en segundos, arrastrándolo lejos de los guardias, fuera de la mansión, hacia la noche. Héctor y Brenda corrieron a unirse a él. Detrás de ellos, sonaban las sirenas. Policía, bomberos. Alguien había pedido ayuda. Bruno se quitó la máscara, con el rostro ensangrentado, pero vivo. Tan vivo. Tenemos que movernos ahora. Corrieron por los jardines de la propiedad a través de un hueco en la cerca que Bruno había cortado previamente. Una camioneta los esperaba al otro lado, negra, anodina. Arrojaron a Mauricio adentro, lo ataron y lo amordazaron. Luego condujeron. 20 minutos después, estaban en una bodega abandonada en Tijuana. La misma bodega de los vídeos de Bruno. Mauricio estaba consciente ahora, aterrorizado, tratando de hablar a través de la mordaza. Bruno se la arrancó. ¿Qué van a hacer?, jadeó Mauricio. ¿Matarme? Eso los hace iguales a mí. Héctor dio un paso adelante. No, nos hace tus verdugos. Bruno sacó una computadora portátil y le mostró a Mauricio la pantalla. Cada vídeo que hiciste, cada comunicación, cada pago, cada víctima, todo está aquí. Y en 10 minutos, irá a todas las organizaciones de noticias, agencias policiales y departamentos de justicia internacional del mundo. Has acabado, Mauricio. No pueden. Mis contactos lo impedirán. Tus contactos están en esa fiesta, dijo Bruno con frialdad. Y grabamos todo. Todos en esa sala se hundirán contigo. Incluyendo a los agentes corruptos de la fiscalía, los jueces, los políticos. Los tenemos a todos. El rostro de Mauricio palideció. Por favor, tengo dinero. Puedo pagarles. Pongan su precio.
Héctor se acuclilló, mirando a Mauricio a los ojos. Mi hijo pasó 18 meses viviendo con miedo por tu culpa. 17 familias perdieron a sus seres queridos por tu culpa. Se vendieron niños por tu culpa. No hay un precio para eso, Mauricio. Solo hay justicia. ¿Qué van a hacer?, susurró Mauricio. Bruno sacó una jeringa. Lo mismo que les hiciste a tus víctimas. Pero no te preocupes, no somos monstruos. Esto no dolerá. Inyectó a Mauricio un sedante. Los ojos de Mauricio se pusieron en blanco y su cuerpo se quedó sin fuerzas. Héctor miró a su hijo. ¿Y ahora qué? Ahora lo hacemos desaparecer permanentemente. De la forma en que hizo desaparecer a 17 hombres. Cargaron el cuerpo inconsciente de Mauricio hasta una losa de concreto en el piso de la bodega. Bruno presionó un interruptor oculto y la losa se deslizó a un lado, revelando un pozo que conducía hacia la oscuridad. Túnel de envío viejo, explicó Bruno. Lleva al mar. La marea alta llega en 1 hora. Para la mañana, se habrá ido. Sin cuerpo, sin pruebas, simplemente desaparecido. Dejaron caer a Mauricio en el pozo. Escucharon el chapoteo muy por debajo. Bruno cerró la losa. ¿Está?, preguntó Brenda, con la voz temblorosa. Tiene pesas amarradas, dijo Bruno. No despertará antes de ahogarse. Es más limpio de lo que merecía. Héctor debería haber sentido algo. Culpa, remordimiento, horror por lo que habían hecho. Pero todo lo que sintió fue una fría satisfacción. Mauricio Robles se había ido. El monstruo estaba muerto. Quemaron su ropa, quemaron las pruebas de su participación. Bruno subió los archivos desde su computadora portátil. Cada pieza de evidencia fue enviada a 50 destinatarios diferentes simultáneamente. Para la mañana, la historia estaría en todas partes, y Héctor, Bruno y Brenda se habrían ido. Condujeron hasta la frontera de Estados Unidos usando las identificaciones falsas que Bruno había preparado. Cruzaron antes del amanecer, alquilaron una cabaña en la naturaleza donde nadie los encontraría. Durante 3 días monitorearon las noticias. La historia explotó. Mauricio Robles desaparecido. Su propiedad allanada. 30 invitados arrestados. Corrupción descubierta en la Fiscalía General de la República, la Policía Local, la Oficina del Fiscal General. 17 familias encontrando un cierre a medida que se identificaban los restos. Y una familia reunida en una cabaña en el bosque, viendo cómo la justicia se desarrollaba desde la distancia. Al 4.º día, Héctor se sentó en el porche con Bruno, viendo a Mateo jugar en el pasto. Brenda estaba adentro preparando el desayuno. Nunca podremos regresar, dijo Bruno en voz baja. Lo sabes, ¿verdad? Somos fugitivos ahora. Lo sé. ¿Valió la pena? Héctor pensó en los últimos 2 años, las mentiras, el miedo, el horror, y luego pensó en el rostro de Mauricio Robles en esos momentos finales, al darse cuenta de que había perdido. Sí, dijo Héctor. Valió la pena. Bruno sonrió. Una sonrisa real, por primera vez en 2 años. Bien, porque tengo los nombres de 6 operaciones más iguales a la de Mauricio. Y creo que apenas estamos empezando. Héctor miró a su hijo, vivo, fuerte, decidido, un cazador como su padre. Y se dio cuenta de algo. No solo habían detenido a un monstruo. Se habían convertido en algo nuevo, en algo necesario. Vigilantes fuera de la ley, pero del lado de la justicia. Entonces, pongámonos a trabajar, dijo Héctor. Y en esa cabaña en los bosques estadounidenses, comenzó una nueva misión. Padre e hijo cazando monstruos que la ley no podía tocar. Luchando por las víctimas que el sistema olvidó. Habían cruzado la línea. Se habían convertido en criminales. Pero salvarían vidas. Y lo harían de nuevo porque algunos monstruos solo entienden un idioma, y Héctor Norte lo hablaba con fluidez. 6 meses después, llegó un paquete a las oficinas de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México. Adentro había pruebas detalladas de una red internacional de esclavitud, completa con ubicaciones, nombres y confesiones en vídeo. Adjunta había una nota escrita a mano por Héctor Norte.
Ustedes no pudieron detenerlos, así que lo hicimos nosotros. Vienen más. El agente que abrió el paquete miró fijamente la firma. Un símbolo simple. Una rosa de los vientos apuntando al norte. La familia Norte estaba cazando y apenas estaban empezando. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué pensaron? Me encantaría conocer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos.